pesar de que tenemos poca información sobre este tema, las armas ancestrales en One Piece siguen siendo uno de los mayores misterios de toda la historia. Considerando lo hermético que es Oda con sus misterios, sí podríamos decir bastante, al menos sobre dos de estas armas legendarias, las cuales son Poseidón, que de esta ya sabemos que no es un arma o un objeto como tal, sino una habilidad hereditaria cuya habilidad pertenece actualmente a la princesa Shirahoshi, quien es capaz de controlar bestias marinas y a saber qué otra cosa más que habite en el mar. Pero existe otra arma con el mismo poder de destrucción masivo, llamada Urano, la cual no se ha dado ni la más mínima pista de cómo luce, dónde está o qué poderes tiene. O bueno, eso es lo que dice la wiki de One Piece y en otras fuentes de información sobre One Piece. Pero ¿qué tal si te dijera que tú y yo sabemos lo que es Urano? No, me voy más lejos. ¿Qué tal si te digo que hasta la hemos visto tanto en el anime como en el manga de manera canónica, pero que por algún motivo la hemos pasado totalmente por alto y que nadie, absolutamente nadie en el fandom ha estado hablando sobre ello? Intrigante, ¿no? Claro que sí. Si te interesa saber a qué me refiero, te sugiero que te acomodes y que te quedes conmigo porque juntos recordaremos la vez que vimos a Urano, pero que la pasamos por alto. Pero antes de empezar, recomendarte que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que te sigan llegando mis videos, que me dejes un buen like para saber si te gustan este tipo de videos de teorías, pero por supuesto, y como siempre les digo, lo más importante es que me dejen saber su opinión en la caja de comentarios. Ahora sí, sin más, empezamos. Las armas ancestrales son las armas de destrucción masiva más peligrosas del mundo y fueron construidas durante el siglo vacío. De estas solo existen tres, las cuales son Plutón, Poseidón y Urano. Estas armas no están limitadas a solo ser cosas inanimadas como las armas normales, sino que también pueden ser seres vivos, es decir, tratarse de una habilidad especial que solo un ser muy específico puede poseer, como es el caso de Shirahoshi. La primera arma en ser mencionada en la historia fue Plutón, que aunque todavía no ha aparecido en la historia físicamente, se han referido a ella como un antiguo barco de guerra capaz de causar daños masivos. Esta fue construida en Water 7 en algún momento durante el siglo vacío, y los carpinteros de esta isla mantuvieron los planos en resguardo como medida de seguridad en caso de que Plutón cayera en manos equivocadas. Pero por suerte el barco se perdió antes de que esto sucediera y los planos fueron pasados de generación en generación, y 10 años antes de la historia principal llegaron a manos del carpintero Gyojin Tom. La segunda arma en ser mencionada fue Poseidón. Esta fue mencionada por Nico Robin cuando estaba leyendo el Poneglyph de Skypiea, y que luego más adelante el rey del reino Ryugu, Neptuno, reveló que Poseidón se encuentra en la propia isla Gyojin y que esta arma no es un objeto sino una habilidad hereditaria que solo desarrollan algunas integrantes femeninas de la familia real de la isla Gyojin cada 100 años, dicho por el mismo Neptuno. En la actualidad este poder fue heredado y despertado por la princesa Shirahoshi, el cual consiste en poder invocar, comunicarse y controlar a voluntad a los reyes del mar. Y esto lo pueden anotar como dato extra. La única princesa sirena que se conoce en la historia de haber poseído esta habilidad pertenece al siglo vacío, la cual no tenemos mucha información sobre ella hasta ahora. Estas son las dos armas ancestrales de las cuales tenemos más información, pero hay una tercera. ¿Qué pasa con Urano? El arma de que supuestamente menos se sabe. ¿Qué tal si te dijera que ya hemos visto esta arma, tanto físicamente como en acción? ¿Me creerías? Si tu respuesta es no, bueno, pues prepárate porque te va a estallar la cabeza. Para empezar a sacar conclusiones debemos de ir directamente al capítulo 594 del manga. Así es, lo que hoy en el año 2023 representaría una década, o sea, hace ya 10 años atrás, nos mostraron a Urano. Más precisamente en esta escena que están viendo en pantalla. Para los que andan viendo en el formato podcast, les narro la escena. En esta parte del capítulo vemos lo que sería la situación actual de los supernova luego de los sucesos que pasaron en Marineford. Primero nos muestran a Kid y Killer, lo cual no tiene mucha relevancia en este video. Lo que nos interesa realmente es la presentación de la situación actual de Capone Beach, quien se encuentra en su barco comiendo muy tranquilamente cuando de repente sienten un brusco movimiento y uno de sus subordinados en estado estupefacto le dice: "Padre, este barco parece que está flotando", a lo cual un incrédulo Capone le dice que se deje de tonterías y que maneje bien esa porquería. Al ver que la situación solo empeora, Capone sale de su comedor, mira hacia arriba y sus ojos no pueden creer lo que está viendo: un cuerpo colosal que está alando su barco hacia su centro gravitacional y haciendo añicos el barco de Capone. Así es, Oda nos mostró a Urano hace más de una década atrás. Pero te conozco y sé que no me vas a creer y que necesitas más datos que vinculen a esta monstruosidad con Urano. Pues agárrate porque ahí te van.
Un poco más atrás en ese mismo capítulo, Aokiji estaría hablando sobre la hazaña de Luffy, quien luego de todo lo acontecido en la guerra que fue llamada la Batalla de la Cumbre, Luffy volvió a Marineford y tocó 16 veces la campana de Ox. Aokiji intrigado le pregunta a Smoker, ¿tocó 16 veces la campana? ¿Qué significa esto? ¿Una especie de código o algo así? Tengan este diálogo muy pendientes, especialmente el número 16. Ahora avancemos un poco más en el mismo capítulo 594. El Comodoro Brand New nos diría lo siguiente: este mocoso tocó 16 veces la campana. Con solo tocar 2 veces esta campana ya dejaba entender que algo muy terrible había pasado, pero 16 veces es un número que significa una declaración de guerra. Aunque en realidad tanto Aokiji como Brand New se equivocaron, ya que la verdadera intención de Luffy era llamar la atención de todo el mundo para que le tomaran fotos y publicaran el mensaje de 3D 2Y con la 3D tachada, significando esto que se reunirían en 2 años y no en 3 días. Pero ¿y entonces por qué tocar la campana 16 veces? ¿Acaso fue casualidad que Luffy haya tocado 16 veces la campana? Si piensas eso, obviamente no estás viendo One Piece. Si no, entenderías que muy pocas veces Oda hace algo solo porque sí. En este punto ya Luffy había declarado la guerra al gobierno mundial en el momento que ordenó a Usopp a quemar la bandera cuando iban a rescatar a Robin. Y con esos 16 campanazos también declaró la guerra a la marina directamente. Pero ¿saben quién muchos capítulos después también declararía la guerra al gobierno mundial y la daría oficialmente iniciada? Así es, los revolucionarios, con Sabo yendo a Mary Joyce y destruyendo el símbolo de los dragones celestiales, quemando la bandera del gobierno mundial o destruyendo el símbolo de los Tenryubito, es como se le declara la guerra a esta organización. Sin embargo, la respuesta a esta declaración de guerra de los revolucionarios sería enviando a Urano a destruir el reino de Lucia, dejando caer sobre este reino 16 rayos. Ahora sí entendiste, ¿cierto? ¿Qué? ¿Que aún no me crees que eso que hizo polvo el barco de Capón Beach era Urano? ¿Que por qué un arma legendaria destruiría específicamente el barco de Capón Beach? Tranquilo, Serafín, que tengo respuesta para todas esas preguntas. Pero para responder todo esto, debemos de ir un poco más hacia atrás, más precisamente en el arco de Skypiea. ¿Recuerdan cómo funcionaba el poder de Enel y su arca Maxim? La manera en cómo funcionaba el raigo de Enel, el cual consistía en lanzar rayos que eran capaces de destruir una isla completa y en lugares muy específicos, se debía a que el arca Maxim, utilizando la electricidad de Enel y agua, creaba unas nubes de tormenta, las cuales Enel, usando su haki de visión, utilizaba estas nubes como catalizadores del poder de su fruta y así haciendo que sus rayos llegaran al lugar preciso donde él quería. ¿No les recuerda esto a algo que pasó recientemente en el manga? Así es, esto es lo más parecido a la manera en como Insama, ubicando en el mapa y así con lo que creo que es su haki de visión, dándole las coordenadas a Urano tal y como lo hacía Enel con su raigo. ¿Qué? ¿Que estoy loco? ¿Que aún no me creen? Bueno, revisemos. Al momento en que In tachaba como objetivo la isla de Lulusia, un cuerpo colosal se posaba arriba de esta isla, cubierta de una gran cantidad de nubes de tormenta y liberando 16 rayos de energía. Es como fue borrada de la historia esta nación. Espera, ¿dije 16 rayos de energía? ¿Y 16 no fueron las campanadas que tocó Luffy? ¿16 no fueron la cantidad de campanadas que Brand New explícitamente dijo que se necesitaban para considerar una declaración de guerra? Así es, amigos. Estos 16 rayos fueron la respuesta de Insama a la declaración de guerra de los revolucionarios. Y en cuanto a Capón Beach, que sé que lo tienes pendiente, bueno, él solo tuvo la mala suerte de estar en el lugar donde Urano iba a recolectar el agua que necesitaba para crear las nubes de tormenta que luego utilizaría para borrar de la existencia Lulusia una década después para nosotros. No pasa nada. ¿Qué tal? Apuesto que nadie te había dado tantos datos en una teoría, ¿verdad? Bueno, me interesa que me dejes saber en los comentarios qué piensas sobre esta teoría y por supuesto que te suscribas a mi canal para que te sigan llegando mis videos, que me apoyes con un like para saber qué tanto te gustan mis videos teorías y ahora sí sin más, me quité.